en este noticiero, donde representaremos una crítica o un escrito que me llamó la atención hace rato. Bueno, la postura que hubo en México en las situaciones importantes sobre la guerra mundial, la importancia que hubo en México sobre la guerra mundial y las consecuencias que hubo. Bueno, aquí dice: hubo una gran inflación en diferentes aspectos en México por las aportaciones que hubo el país aliados en la guerra. Esto fue cuando se alió con México, Estados Unidos, para generar armas y generar una gran inflación de dinero para generar ingresos y egresos por México sobre las guerras. En esta época histórico de nuestra nación recibe nombres de desarrollo establecido. Significa que no hubo intercambio significativo de varios bienes y servicios. ¿A qué me refiero? Que no hubo un buen contrato y hubo una falla económica para generar ingreso hacia el país y no hubo tanta mejoría. Sí hubo, pero por un poco tiempo, y eso es lo que me lleva a las tres etapas, que de 1940 a 1958, crecimiento con inflación. Eso fue gracias a nuestro expresidente Manuel Ávila Camacho, que fue de 1940 a 1946, Miguel Alemán, que fue de 1946 a 1952, y Adolfo Ruiz Cortines, que fue de 1952 a 1958. Creo que fue donde más hubo inflación en México y hubo más mejora para el provenir del mexicano. Y las otras etapas que también les puedo decir que no fueron muy importantes, pero dejaron un legado pequeño, pero lo dejaron, fue el de 1958 a 1970, el desarrollo estabilizador, donde se estabilizaron Adolfo López Mateos, que fue de 1958 a 1964, y Gustavo Díaz Ordaz, que fue del 64 al 70. Ya después del 70 al 82 fue la etapa de crisis y agotamiento. Fue cuando hubo los problemas ya financiados por la corrupción que hubo adelante de ellos, que sería lo de Luis Echeverría Álvarez, que fue de 1970 a 1976, todo lo conoceremos por la matanza de Tlatelolco, y lo de José López Portillo de 1976 a 1982, y es donde culminan las etapas más importantes, donde México estaba de bien a fatal. Más información sobre este tema con mis compañeras Dianita y Eli. Continuamos. Los factores que proporcionaron la etapa de crisis y agotamiento fueron la corrupción en los grandes mandos. Bueno, nosotros diremos también sobre el movimiento estudiantil del 68. Tlatelolco fue el lugar que se vuelve testigo de uno de los episodios más tristes de la historia de nuestro país. Sí es cierto que el país durante el modelo económico experimentó diversas manifestaciones sociales de descontento. El movimiento de las instituciones médicas, la guerrilla de Chihuahua, el movimiento de maestros normalistas, los movimientos de la montaña de Guerrero, todos estos tuvieron en común que abanderaban la explotación del sistema en medio de información sobre la Revolución Cubana. Sin duda, el movimiento clave que puso en jaque y cuestionó gravemente los desajustes económicos y políticos a consecuencia de los modelos implementados fue el movimiento estudiantil de 1968. El desenlace de dicho movimiento ocurrió el 2 de octubre con una cruel matanza y desaparición de centenares de jóvenes. El movimiento estudiantil señalaba la gran distancia que existía entre la visión de un Estado que se empeñaba a modernizar una nación bajo sus paradigmas de crecimiento económico y una población que subrayaba la incapacidad de este Estado y que a su vez le desafiaba con un conflicto abierto. Les puedo decir que hubo muchos factores que nos pudieron a beneficiar y otros que nos vinieron a afectar. Creo que un tema que explicaron muy bien mis compañeras fue lo de la matanza de Tlatelolco. Creo que fue un evento que marcó mucho a México, en todo el mundo, por las situaciones que se generó. ¿A qué me refiero? Pues no es un tema bonito de mostrárselo a la gente o un tema histórico que podamos presumir, pero sí fue un tema que marcó mucho a México, marcó historia, marcó un legado y un tipo diferente de pensar en la gente. Yo creo que en este tema podemos ver
las consecuencias que la corrupción en México ha generado, y esperemos que nosotros como ciudadanos podamos cambiarlo para hacer un México mejor.